Que Dios les bendiga. Les habla acá Rodolfo Rojas. Nos encontramos en este precioso recinto que le hemos nombrado Betel, que es nuestro centro de capacitación ministerial, donde en estos próximos días vamos a estar equipando a algunos jóvenes en lo que respecta al llamado, el ministerio. Realmente entrenar y capacitar es la gran pasión de mi vida y realmente estamos muy expectantes por lo que vamos a estar enseñando. Me ha escrito mucha gente cómo pueden hacer para venir a un entrenamiento conmigo, qué pueden hacer para ser capacitados en liderazgo. Bueno, nosotros hasta hace un tiempo atrás tuvimos una capacitación que se llamó ICANN, Instituto de Capacitación Apostólica para las Naciones. Fue un entrenamiento juvenil que hacíamos todos los veranos de aproximadamente 30 días, donde equipábamos jóvenes para la obra del ministerio. Lo hicimos durante 9 años consecutivos, pero luego lo paramos. Estamos en este momento haciendo una reinvención. Nos estamos reinventando en lo que respecta al entrenamiento de toda esta generación de jóvenes que estamos levantando. Así que bueno, oremos a Dios, estemos a la expectativa de que esto lo podamos abrir prontamente a otros ministerios. Lo único que yo les digo, esto no es fácil, no es un tipo de entrenamiento convencional y yo creo que también es por eso que lo he cerrado un poco. Recuerda, pone tu comentario, pone tu like, síguenos y que estos días y que estos próximos 20 minutos te sean de gran bendición y de gran edificación. ¿Cómo está, flaco? Te bendiga. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo está, Bastián? Dios lo bendiga mucho. Bendiciones, Alessandro. Buen día. Buen día. ¿Cómo te va, Matías? Bendiciones. Jimmy es el único que anda sport. Bendiciones, José Andrés. Qué bueno verte. Dios te bendiga, Benja. Dios lo bendiga. Y usted, mire, este es el nuevo alumno. Bueno, antes de ministrarles quiero contarles un poquito de por qué están acá. Todo este tiempo yo he estado orando al Señor porque realmente quiero entrenar jóvenes, quiero entrenar hombres, especialmente hombres. ¿Por qué hombres? Porque estoy notando hoy, más que nunca, la falta de hombría en muchas partes del mundo. Si el reino de Dios lo vamos a expandir en este tiempo, tiene que ser a través de un liderazgo de jóvenes que sean atrevidos, en fe, jóvenes que sean valientes, jóvenes que sean esforzados y jóvenes que tengan un cierto carácter. Hay que tener un cierto carácter. Estos puntos que vamos a ver acá es la base para yo poder entrenarlos a ustedes. Y quiero hablarles sobre el discípulo. Cuando hablamos de liderazgo, ustedes lo primero que tienen que aprender es que ustedes antes de ser líderes, ustedes tienen que ser discípulos. Ahora, cualidad número 1 de un discípulo es que el primer desafío de un discípulo no es aprender a liderar, sino seguir primero. Si tú no sabes seguir, tú no puedes ser discípulo. Jesús, cuando comenzó su ministerio, la base que él puso es clave. Miren, andando junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés y a su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron. Si ustedes no saben seguir, no califican para ser verdaderos discípulos. Entonces, tú descubres que a ti lo que te comprueba de que tú eres un discípulo verdadero es que tengas marcas en tu vida que has dejado algo por Cristo. Por cada etapa que ustedes quieran subir, avanzar con Dios, usted va a tener que aprender que cada vez que usted choca, hay algo nuevo que dejar. Un verdadero discípulo deja cosas por Cristo
por el llamado y por la cobertura a la que sirve. Yo no te puedo enseñar cosas que sé hasta que tú no me muestres con tu vida que tú estás apto a seguir, a ser segundo y no ser primero. Pero tu capacidad de obediencia revela hasta dónde llega tu corazón como discípulo. Y les voy a decir que eso es difícil. La segunda cualidad: calificas para ser discípulo cuando tu pasión por la visión de Dios es mayor que un sueño o que un deseo personal. ¿Puedes tener sueños? Sí. ¿Puedes tener deseos? Sí. Pero esos sueños y esos deseos nunca pueden ser mayores que la visión de Dios en tu vida. Si usted tiene un llamado, para mí, una de las cosas que confirman que tú tienes un llamado, ¿sabe cuál es? Tu capacidad de acomodar tu agenda al llamado y no el llamado acomodarse a tu agenda. Lo que se pone en un altar se vuelve ofrenda. Y la vida de un discípulo es una vida de ofrenda. Es una vida de sacrificio. Entonces uno puede tener deseos. Casa, auto. ¿Es malo una casa? No. ¿Es malo un auto? Fuera del tiempo de Dios, sí. Si tú te vistes bien y andas bien vestido, bien arreglado, pero tu habitación es un desorden total, un caos, eso está diciendo algo de tu persona. Has comenzado un camino hacia el éxito, pero al revés. Comenzaste de afuera hacia adentro y no has entendido que el éxito comienza desde tu cama hacia afuera. La cualidad 3, el éxito de un discípulo lo determina la revelación de honra que tenga hacia su autoridad. Cuando hablamos de honrar a Dios, estamos hablando de valorar a Dios más que mi propia voluntad, que mis deseos. Y cuando hablamos de honrar una autoridad, estamos hablando de valorar esa autoridad más que nuestra propia vida. Honra es valorar a tal punto que tú pones atención y tú sabes lo que a tu cobertura le gusta y no le gusta. Eso es honra. Valorar, estudiar, conocer el corazón de tu cobertura. Yo no honro por cariño a ningún apóstol en el mundo. Yo honro por autoridad. Y yo mañana les voy a dar una clase de protocolo. Yo mañana les voy a enseñar cómo se sirve una autoridad, cómo se dirige uno a una autoridad, cómo se habla en una mesa de autoridad, cómo te conduces, qué cosas tienes que pensar, qué cosas nunca se le dice a una autoridad, cómo se responde. Les voy a enseñar mucho mañana. ¿Quién nos sacó una foto? A ver, primero una foto de allá para acá. I have a dream today. Toda visión que Dios te da maneja 8 fases, etapas importantes. Te voy a hablar 4. La primera es la provisión. Todo lo que tú vas a necesitar para la visión que Dios te ha dado ya fue preparado de antemano. Así como tú y yo fuimos predestinados para la salvación, también todos los recursos que vas a necesitar han sido predestinados para la visión que has recibido de parte de Dios. Por eso dice Génesis 22:14, que en el monte de Jehová te será provisto. Esto implica que no es en cualquier monte. Hay una provisión que solamente es para la gente que se mueve, que vive para la visión del reino de Dios. Puede ser que un día la visión que Dios te dio te demande un estadio. Puede ser que un día la visión que Dios te dio requiera hasta de un helicóptero, puede que requiera de millones, puede que requiera de gente, de un equipo. Bueno, todo lo que llegues a necesitar para el cumplimiento
cumplimiento de esa visión ya fue preparado de antemano para ti. Número 2, la visión Dios te la da a ti, pero es para que bendiga a millones de personas. Cuando Dios te da una visión de que va a hacer algo contigo, no es para que quede en ti, sino que es para que bendiga a miles de personas. Por eso dice Habacuc 2:2, escribe la visión en tablas para que corra todo el que leyere en ella. La visión no es para darte fama, la visión no es para hacerte grande, la visión no es para hacerte rico, no. Dios te da una visión a ti para que tú seas de impacto, de respuesta y de solución para una nación, para un tiempo y para una generación. Por eso tú tienes que saber que el enemigo ataca la visión cuando Dios te la da, porque el enemigo lo último que quiere es que la visión que Dios te ha dado termine bendiciendo a miles, a millones y a naciones. Una de las razones de por qué tenemos que escribir la visión es porque a veces tendemos a olvidar lo que Dios dijo y tendemos a olvidar lo que Dios nos mostró. A lo mejor Abraham no sabía escribir, pero él miraba las estrellas. Cuando Dios lo quiso embarazar a él con la visión, le dijo: cuando pases por momentos de desánimo en la noche, mira las estrellas, porque así va a ser tu descendencia. Cuando seas atacado en el día y creas que la visión no se va a cumplir, mira donde estás parado, la arena. Cada grano de arena te va a gritar: Padre Abraham. La visión Dios se la dio a Abraham, pero fue para bendecir a Israel. Pero Dios también, antes de darle un hijo a Abraham y antes de darle una nación al patriarca, le dio una visión. ¿Por qué Dios da una visión antes de dar un hijo y antes de dar una nación? Porque si tú puedes cuidar la visión, calificas para tener un hijo, calificas para tener una nación y calificas para ver una generación de Dios levantarse. Número 3, la espera. Dice Habacuc capítulo 2, verso 3, que aunque la visión tardare por un tiempo, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Todo lo que Dios te va a dar no viene fácil y tomará su tiempo, se demora. La pregunta es: ¿por qué una visión que Dios nos ha dado se toma tanto tiempo en cumplirse? Porque la espera es importante. La espera es lo que te forma, la espera es lo que nos procesa, la espera es lo que nos ensancha y la espera es lo que nos estira en la fe. Usted sabe que alguien ama de verdad por el nivel de tiempo y por el compromiso que tiene para esperar. Con Dios no podemos ser condicionales, con Dios tenemos que ser incondicionales, porque en la espera se manifiesta el amor. Por eso dice 1 de Corintios capítulo 13 que el amor todo lo cree, todo lo soporta y también todo lo espera. Cuando una visión sabe que estuviste a su lado en la adversidad, en la persecución y en la lucha, también sabe que vas a estar con ella en medio de la bendición, la prosperidad y el éxito. Por eso tienes que saber en estos momentos de larga espera que este momento de paciencia en el que Dios te ha metido no es en vano. La espera te está desarrollando interiormente. Cuando parece que Dios no está haciendo nada, exteriormente es cuando más está trabajando en ti. Número 4, el cumplimiento. Dice el Salmo 105, verso 19, hasta el día que se cumplió la palabra, el dicho de Jehová le probó. Esto se habla referente a José, que había recibido un sueño y una visión de algo que él iba a hacer un día en el futuro. Ese gobernante, ese hombre de influencia, ese hombre que iba a ser una salvación para su familia y para una nación entera. Cuando Dios le dio esta palabra a José, uno pensaría que eso se cumpliría al otro día. Hubo todo un proceso, pero hubo un día cuando esa palabra se cumplió. Tú tienes que saber que toda visión que Dios te da se va cumpliendo y manifestando en fases y en procesos. Hay un tiempo para esa palabra. Por eso tú tienes que entender que la visión de Dios tiene un cumplimiento. El cielo maneja una agenda. Dice Eclesiastés que todo bajo el cielo tiene su día y tiene su hora. No te desanimes. Yo sé que a veces pareciera que la visión, más que acercarse, pareciera que se aleja. Pero no te desanimes, porque lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido y lo que Dios ha mostrado se va a cumplir y se va a manifestar, porque esa manifestación tiene un horario de cumplimiento. Ya, una de las cosas que uno tiene que aprender, si ustedes salen a comer un día por ahí, si salimos con pastores, este es el restaurante.
uno nunca llega y se sienta. Uno, de una forma prudente, toma una distancia, uno espera que a uno le asignen su lugar. Yo nunca me siento en la cabecera. Cuando yo voy a un ministerio, a veces a mí me dicen, siéntense acá. Yo nunca tomo este lugar. Yo digo, apóstol, usted es la cabeza de este ministerio, yo me puedo sentar a su lado, por favor. Y así tú honras al pastor de ese ministerio. Digamos que el apóstol de ese ministerio le dice, joven, siéntese allá. Muchas gracias, apóstol. Siempre mostrando una gratitud. Cuando hayamos terminado de cenar, si se da la oportunidad, agradezcan. Cuando ustedes salgan a un restaurante, ya ustedes los estén invitando, ustedes nunca pidan dos cosas. Ustedes no pueden pedir, deme una agua con gas y también quiero una Coca-Cola. No. Si nos están invitando, ustedes piden una cosa. ¿Por qué? Porque son las finanzas de ese ministerio. Si ustedes tienen mucha hambre, tienen que controlarla. Porque uno con hambre no se da cuenta cómo come. Entonces uno tiene que comer calmado y conversar. Procuren que cada vez antes de tomar de una copa, de un vaso, se limpian la boca y después toman. Cuando uno va a un restaurante, lo primero que ustedes tienen que hacer, en este caso tenemos una servilleta, uno toma la servilleta no es para ponerla al lado. Uno toma el paño, la servilleta y lo primero donde va es acá. Este es el primer lugar donde va. Y la toma de ahí y se limpia cualquier cosa. Siempre el paño, la servilleta ahí. Y una de las cosas que también yo creo que es importante es que ustedes manejen información, cuántos habitantes tiene Suiza, qué es lo que produce el país, cuántos habitantes tiene Suecia, qué produce Suecia, por qué es conocido, qué invenciones tenemos acá, para poder entablar una conversación. Si tú vives en un país y en una ciudad, manejar información del país y la ciudad para poder conversar, y ahí es agradable. Eso es conversar con alguien que maneja información y es culto. Son detallitos importantes, pero ahora vamos a comer porque tengo hambre. Una de las cosas que yo creo que es importante cuando estén con una autoridad en cualquier parte, sea acá en IMC o cuando estén en alguna parte del mundo, cuando está hablando una autoridad, nunca quiebren su enfoque. Hay personas que cuando están hablando, la mayor honra que tú le puedes dar es ponerle toda su atención. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo soy así. Yo no quiero un vaso de agua a menos que yo lo pida. Entonces, digamos que yo estoy conversando acá y tú crees que yo tengo sed. Y tú te paras, vas a buscar agua y me traes un vaso de agua. Porque más encima se te vino el versículo a la Biblia que dice que todo aquel que le lleva un vaso de agua a un profeta, recompensa de profeta va a recibir. Así que se te activó algo. Bueno, a lo mejor Dios te va a recompensar, pero en ese momento yo me voy a enojar. Porque quebraste mi enfoque. Lo que tú hiciste al pararte y ir a buscar agua es decirme, todo lo que usted está hablando para mí no tiene ninguna relevancia. Entonces, cuando una autoridad te habla, cuando una autoridad está compartiendo contigo, lo que tú le tienes que dar es su atención. Ahora, eso no significa que no pueden tomar café o comer postre, así que pueden comer postre, así que tranquilo. Hay un momento que la honra no está en servir, está en prestar atención. Y les voy a decir algo, a Jesús tampoco le gustaba que le rompieran el enfoque de lo que él estaba haciendo. ¿Recuerdan que Marta se queja? Y Marta dice, dile a mi hermana que me venga a ayudar, yo estoy sirviendo, yo, Señor, te estoy sirviendo a ti, te estoy honrando. Y ella dice, no, María escogió la buena parte. Porque lo que hay que hacer cuando yo estoy hablando, lo que Jesús está diciendo ahí, cuando yo estoy hablando es mal tiempo para servir. Y ella escogió la buena parte. Otra cosa importante, por ejemplo, nosotros tenemos ahora cumbres. Digamos que ahora en esta cumbre va a estar el apóstol Marcelino, va a estar el apóstol Ronnie Chávez, va a estar el apóstol Raúl Ávila. Entonces digamos que te toca sentarte al lado del apóstol Ronnie Chávez,
que es un apóstol y profeta. Entonces, tú tienes que saber honrar a la autoridad que está al lado. Digamos que él compartió la palabra ese día. Entonces, decirle a un profeta de esa gama, de ese nivel ministerial, de esa autoridad. Usted conoce, hay un profeta que yo sigo mucho, él es de tal parte, de tal país. ¿Usted lo conoce? Eso es muy desubicado. Porque aquí tienes un profeta y apóstol de nivel mundial continental. Y en vez de darle tu atención, tu importancia a él, le preguntas si conoce a tal profeta. Error número 1. Si hay algo que va a honrar a cualquier ministro en el mundo, es decirle que la palabra que acaba de ministrar, si te enseñó algo, dile lo que te enseñó. Si te cambió la vida, dile que te cambió la vida. Si rompió un paradigma mental, dile, usted hoy cuando ministró esto, me rompió una limitación que yo había tenido por años. Gracias por esa palabra. Fue extraordinaria. Nunca se dirijan a alguien de autoridad como tú, es usted. Si es un apóstol, no le digas pastor, dile apóstol. Si es profeta, no le digas evangelista, dile profeta. Respeta el oficio. Porque tú a un doctor no le vas a decir abogado Juan. Nunca cometan el error de decirle a un invitado, sabe que yo lo estaba mirando y usted se parece tanto al hermano tanto. Hay gente que a la hora de ubicarse, cuando se repartió la ubicación, ellos llegaron tarde. Y esa gente debería tomarse una pastillita que se llama Ubicatex. ¿Por qué? Porque de forma indirecta le estás diciendo que él es una copia. Y le estás restando a lo que él es como original. Nunca en una mesa se sirvan ustedes primero. Ustedes siempre les sirven al que tienen a su lado y al que tienen al frente. ¿Qué preguntas se le vienen a mente? Nilsson. En una mesa de diferentes apóstoles y pastores, si yo estoy sirviendo, ¿comenzaría del apóstol abajo o cómo sería el orden correcto? Siempre la mujer, siempre la esposa del apóstol. Tú empiezas aquí en la cabeza. Si yo veo que tú me llegas a servir a mí primero, yo te voy a decir, no, Leila primero. Si yo veo que la sirves a ella primero, yo te voy a decir, no, yo primero, no. No. Si tú la sirves a ella primero, perfecto, así tiene que ser. Yo creo que en esto va mucho la palabra americana, el timing, entender el momento. Si la persona es seria y no te está invitando a entrar en una conversación, mantenerte al margen, porque la persona quiere estar callada. Si la persona te está invitando a entrar, participas. Y joven, ¿cómo te llamas? José Andrés. Qué bueno, ¿sabes qué? Te he estado mirando. ¿Y de dónde eres? Sí, yo soy de Ecuador, de tal parte. Esto tienen que aprenderlo por si les toca ir a recibir pastores a aeropuertos. Es la primera impresión. Y esa es la que va a quedar en la mente de la persona por el resto de su vida. Hay ministerios que hoy, si tú me los nombras, esta es la imagen. Salí del avión y estuve sentado 1 hora afuera esperando que me vinieran a buscar. Si el vuelo llega a las 5 de la tarde, ¿a qué hora hay que estar ahí? Las 4. A las 4. Uno siempre está 1 hora antes. Uno cuando viene recién llegando, es muy importante inmediatamente tener una bolsa pequeña, presentable, nunca plástico, y ahí siempre tener 3 cosas que se pueden necesitar de inmediato apenas uno se viene bajando de un avión, que puede ser un paquetito para sonarse, a lo mejor uno viene congestionado, una caja con pastillas de menta, uno no ha tenido a lo mejor la posibilidad de lavarse los dientes bien, y una botella de agua. Siempre esas 3 cosas, en el caso de los hombres. Y a las mujeres siempre esperarla, nosotros le hacemos un kit a las hermanas, a las pastoras, para esperarlas con algo.
Cuando ustedes estén ahí esperando, siempre bien peinados, nunca pelos parados, bien peinados, traje, mostrando responsabilidad. Ahora te toca llevar, por ejemplo, José Andrés, te toca llevar al apóstol Tanto al hotel. Si el camino dice 90, es 90. 70 es 70. No hay apuro. No hay ningún apuro en esto. Si ustedes un día sirviendo dan vuelta un vaso, puede pasar. Uno puede cometer un error, ¿verdad? No va a ser muy agradable, pero pides perdón de una, claro, perdone. Y servicio es el camino para un ministerio, porque tú no puedes ser fiel o tú no puedes calificar para lo mucho hasta que no eres fiel en lo poco, y no puedes recibir lo propio hasta que no eres fiel con lo ajeno. Y servicio es clave. Y en esta primera etapa ustedes, antes de tener un ministerio, ser enviados algún día de aquí a 3, 5 años, su única preocupación en este tiempo tiene que ser honrar, obedecer, servir. Esas son las 3 cosas que tienen que hacer: honrar, obedecer y servir, nada más. Así que le estamos enseñando a ellos aquí algunas cosas que estimamos ser súper importantes en lo que tiene que ver el trato, el servicio, la honra, la obediencia, especialmente a autoridades y cuando uno tiene cumbres y conferencias. Y a veces los hombres latinos son malos en esto. ¿Por qué? Porque las mamás les hizo todo. Y también yo creo que nunca se le pregunta a alguien qué quieren hacer ahora. Nunca se le pregunta a esos invitados, que es también algo que yo me he encontrado con esa pregunta afuera. ¿Y qué sé yo si no conozco la ciudad? ¿Qué sé yo qué es lo que hay que hacer? Uno quiere llegar a un lugar donde está ya organizado lo que vamos a hacer. Entonces a mí me gusta mucho cuando yo llego a un lugar que me digan: apóstol, vamos a ir a comer y después le vamos a ir a dejar al hotel. Y es ahí donde yo digo: ¿sabe qué? Yo me quisiera ir a descansar al hotel inmediatamente si fuera posible. ¿No quiere comer? No, yo me quisiera ir a descansar. ¿Pero no quiere comer un poquitito por lo menos? No, les digo yo quisiera descansar. ¿Pero no tiene hambre? Estoy muy cansado, me gustaría ir a descansar. ¡Oh! Que ellos quieren comer. Claro, ellos quieren comer seguramente. Y saber dónde comer, claro. Y también siempre preguntar si hay alguna alergia. Por ejemplo, Leila tiene alergia a un tipo de nuez. Entonces siempre estamos pendientes de tener cuidado. Nunca se deja al invitado pagar. Ustedes pagan. Y después ustedes tampoco me traen a mí el recibo. Yo pagué esto, así que devuélvame mis 100 coronas. No. Yo veo una honra. Por eso, ¿sabían ustedes que todos los pastores que visitan IMC nunca se llevan ningún material de acá? De regreso. Nunca se llevan ningún material de regreso de todo lo que traen. Lo que ellos traen yo lo compro todo acá, porque es mi forma de honrar la palabra de ellos. A veces uno tiene que pagar hasta dinero extra para llevar libros a un lugar. No te compran los libros, te tienes que regresar los libros. Pero nosotros siempre pagamos todo. Me gusta que la persona, la autoridad, vea que aquí honramos su palabra, su unción y su ministerio. Hemos compartido acá con estos muchachos, ha sido una bendición. Espero que cosas que hemos hablado en esta mesa les deje alguna idea sobre servicio, sobre honra, sobre etiqueta, sobre cómo cuidar y tratar y relacionarse con una autoridad. Que Dios les bendiga, gracias por ser parte de esto. Y ayúdenme a orar por estos jóvenes que yo creo en un tiempo breve van a estar abriendo iglesias en diferentes partes del mundo y en diferentes ciudades de Europa. Gracias, bendiciones. Durante este retiro y entrenamiento que hemos tenido con nuestro apóstol Rodolfo, algo de lo que me ha impactado mucho ha sido la importancia de ser un discípulo, la importancia de ser un buen seguidor, la importancia de mantener siempre un perfil bajo y entender que la autoridad que tenemos está para que nosotros la podamos honrar, para que la podamos servir, porque es la única manera como uno un día va a aprender a ser un buen líder. Si uno es un buen hijo, va a poder ser un buen padre. Si uno es un buen discípulo, uno va a poder ser un buen líder. Y el lema que yo me voy a llevar de este entrenamiento hacia mi casa es que yo estoy aquí para obedecer, para honrar y para servir. L'honneur, l'obéissance et le service
ce sont les clés du succès. On a appris qu'il y a une partie qui est protocole, il y a une partie qui est pratique et une partie qui est exercice. Mais la plus grande de ces parties, c'est la partie qui est l'état d'esprit avec lequel nous le faisons. On a pu voir, et ce que j'ai pu recalquer, c'est dans Marc 1, verset 17. Avant qu'ils soient pêcheurs d'hommes, Jésus les a dit « Suivez-moi ». C'est pour ça qu'avant d'être meneurs, nous devons savoir suivre notre couverture, pouvoir suivre l'autorité spirituelle que Dieu a déléguée dans notre vie. Una de las cualidades más importantes de un discípulo es que tiene que seguir, tiene que aprender a poner su vida como en segundo plano, en segundo lugar. Y eso implica morir a sueños, morir a lo que yo quiero, por ver el sueño de Dios cumplido. Först och främst kunna vara en följare, och det här var det mäktigaste. Att kunna vara en följare måste man alltid kunna hedra, lyda och tjäna. Så mäktiga principer som jag som lärjunge måste ha koll på. Så jag är verkligen tacksam till Gud och till mina apostlar för äran kunna vara här. Jag är bara så tacksam. Alors premièrement, j'ai compris que être un leader, c'est bien plus qu'une position ou bien plus que le nom d'une position, mais c'est quelque chose qui se forme. Malheureusement, on ne naît pas avec ceci, mais c'est quelque chose qu'on peut l'apprendre. Alors, durant ces 2 jours, j'ai compris comment on peut former ceci et j'ai envie de le partager avec toi. D'abord, tu dois honorer, après tu dois obéir et aussi tu dois servir tes autorités. Avec ces 3 codes, tu pourras arriver à être un leader un jour, mais toujours avoir la vision de suivre ton autorité. Ahí fin. Ese fue. Tanta violencia, hermano. William, ¿por qué esa violencia? Mi nombre es Bastian Vergara, Bastian Andrés Vergara Muñoz, me pueden buscar en Facebook. No. El de Cristo. C'est trop bégayé, non? Everybody was